Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Hoy estamos con un invitado de lujo, como los que solemos tener en nuestro canal, una persona amiga y del más alto nivel profesional con la que compartimos en varios escenarios a distancia, porque él está en un país y yo en otro. Pero bueno, vamos a conversar hoy un poco de los temas que venimos trabajando en este mes de julio. Este es el mes del medio ambiente, para quienes de pronto no lo tengan en el radar, y es el mes en el que coincidencialmente hemos celebrado el mes el Día Mundial de la Ganadería Regenerativa, pero también el mes, sobre todo, o el Día Mundial de la Ganadería Sostenible, que al final son términos complementarios, sinónimos, en fin, pero existen los dos días. El 1 de julio, Día Mundial de la Ganadería Sostenible, y el 9 de julio, Día Internacional de la Ganadería Regenerativa. Estamos con Juan Pablo Alves. Juan Pablo, un saludo y bienvenido a nuestro canal. Gracias, Michelle. Gracias a tu audiencia y esperemos que tengamos buenos temas para compartir hoy. Claro que sí, pues eso es lo que esperamos. En eso confiamos porque sabemos el trabajo tan importante que vienes haciendo. Hoy vamos a conversar un poco sobre la parte de aplicación de sistemas silvopastoriles, pero quiero que conozcan primero a nuestro invitado de hoy, a Juan Pablo. Juan Pablo es una persona nacida en el campo, nacida de familia de campo con generaciones atrás. Juan Pablo también es profesional en las ciencias agrarias, él enseguida nos puntualizará cuál. Y tuvo un paso rápido por Brasil en su época de formación profesional, pero Juan Pablo es original de Uruguay, en Latinoamérica. Y desde allí, desde Uruguay, sigue, o más bien allí, no desde, sino allí en Uruguay, sigue apoyando a los ganaderos, especialmente a la organización que lleva un par de años ya trabajando, que es la SUPRA, la Sociedad Uruguaya del Pastoreo Racional. Entonces, Juan Pablo, ahorita lo vamos a poder conocer mejor. Es una persona que también se ha sumergido bastante en este mundo del pastoreo racional. De hecho, compartimos a nuestro mentor, que es el profesor Luis Carlos Piñeiro Machado, que en paz ya descansa. Y finalmente la parada en la cual hasta el momento se encuentra Juan Pablo es Estados Unidos. Allí Juan Pablo está en la Universidad de Vermont como docente en estas áreas de formación de profesionales que están involucrados también en nuestras ciencias agrarias, pero muy específicamente desde el área de los sistemas de pastoreo racional. Entonces, para que le permitamos, Juan Pablo, conocer a la gente un poco más de ti, cuéntanos entonces un poquito así rápidamente tu familiaridad con el campo, tu origen de campo y tu familiaridad con el campo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, gracias, Michelle. Decir que hoy estoy en la Universidad de Vermont. Hice mi maestría y doctorado ahí en la Universidad de Vermont con el doctor Bill Murphy. Pero antes de eso, como tú decías, estuve viviendo en Brasil, en el estado de Santa Catarina, por 7 u 8 años más o menos, en donde hice ingeniería agronómica y lo hice con el profesor Luis Carlos Piñeiro Machado, que fue mi mentor, y además trabajé con él un par de años. Y antes de eso, bueno, viví en Uruguay, en donde nací y me crié. Mi familia es familia de campo. Mi familia, desde mi abuelo, nacieron y se criaron en el campo.
mi papá también. Y yo crecí en la ciudad, pero crecí yendo al campo y vinculado al campo siempre y siempre este, aprendiendo mucho, no solo de mi papá, sino de la gente que me relacioné. Siempre culturalmente entre vacas y ovejas y caballos. Me gusta la cultura gauchesca, me gusta el paisaje de la Pampa, un paisaje abierto, un paisaje eh, naturalmente con pocos árboles, porque no llueve tanto ahí. Y logré, con todo ese fermento que crecí, logré canalizar mi vida profesional a mejorar lo que vi en Uruguay. Y por eso me crucé de casualidad con el profesor Piñero Machado y después seguí, gracias a su mentoría, seguí ampliando mis conocimientos y la vida me llevó a emigrar de nuevo y emigré a Estados Unidos, en donde vivo hoy en día y soy investigador y hago docencia, enseño forrajes y manejo de pastoreo y tengo otro curso que se llama Ganadería Regenerativa. Entonces, siempre vinculado al campo y siempre escuchando a los productores. Ellos son el norte que me guían en mi investigación, en las nuevas ideas, porque considero que como están ahí en la finca y están observando su finca y las interacciones entre animales, plantas, suelos, insectos, eh, ciclos no solo climáticos, sino también ciclos de mercado. Eh, los ganaderos son pieza fundamental en la investigación que yo hago, por lo menos. Entonces yo los escucho mucho y diría que gran parte de la investigación que hago se forja de conversaciones con ganaderos o con gente de campo. Excelente, sí. Eso me gusta que lo dejemos muy claro porque finalmente somos personas que estamos involucradas directamente con el campo, que no hacemos una ciencia de escritorio, que lo de esto que vamos a compartir hoy precisamente no surge de revisiones de literatura, como muchos podrían pensar. Eh, al docente se nos relaciona mucho con eso, ¿cierto? A las personas que enseñamos se nos relaciona mucho con la lectura de trabajos y es importantísimo. De hecho, pues es uno de los suministros, una de las materias primas de nuestro trabajo, porque no solamente hablamos de lo que hacemos, sino hablamos también de lo que muchas otras personas están haciendo y que nos da fundamento. Pero es importantísimo que entendamos que Juan Pablo es una persona formada en el campo, de familia de campo, dos generaciones atrás y están en la tercera, creo. Eh, y como él lo menciona, es justamente esa oportunidad que tuvo de formarse entre la ganadería, lo que le ha abierto la puerta para ejercer en su profesión, eh, para llegar hasta donde está hoy enseñando todo lo que ha aprendido en el camino. Eh, como hoy vamos a hablar un poco de del trabajo sobre todo que se hizo en Brasil y después en otros capítulos podríamos abordar un poco de tus otras experiencias. Eh, pero vayamos antes de meternos en el tema, también hablemos un poquito de la experiencia que tienes eh, allí en Estados Unidos. Tú llegaste por la relación que se formó precisamente en Brasil con estos estadounidenses que llegaron también a Brasil y que se interesaron en el pastoreo racional. O sea, finalmente es por el pastoreo racional que terminas conociéndote con ellos. Ellos se convierten en pioneros y desarrolladores del pastoreo racional en Estados Unidos y después tú emigras a Estados Unidos también, inicialmente entiendo que a estudiar, después te involucraste con el trabajo de la comunidad y después llegaste a ser el docente. Y hoy en día, además, me gustaría que menciones un poco
ahí te integras con tu comunidad donde vives para apoyarles como coordinador en tu huerto comunitario. Rápidamente, cuéntanos un poquito de todo eso. Sí, bueno, cuando terminé mi ingeniería agronómica en Brasil, me volví a Uruguay y intenté, intenté por un tiempo trabajar con diferentes productores por allí, pero la puerta no estaba abierta del todo para que los productores aceptaran el pastoreo racional. Estamos hablando de más o menos qué época fue eso. Eso fue 99, 2000, 2001. Apenas estaba Sí, repopularizándose, ¿verdad? Porque la primera popularidad del pastoreo racional fue con Boissin, que llevó mucha gente a su campo, que lo invitaron a muchos países, pero cuando Boissin muere en Cuba en los 60, se queda callado todo. Y vuelve y aparece Piñeiro por allá y Nilo Ferreira en los 90 y vuelve a repopularizarse el pastoreo racional. Pero aún así sí, eran puertas cerradas por todas partes, ¿no? puertas cerradas. En ese momento, el que estaba popularizando mucho también era el del profesor Sorio. Eh, pero los productores no sabían de qué se trataba y en Uruguay los productores uruguayos no tienen subsidios de gobierno para producir. Entonces, todas las cosas nuevas que vienen de afuera las miran con lupa, con doble lupa a veces, entonces no adoptan de primera. Entonces, yo en esa época era un fanático y quería convencer a todo el mundo a pasarse a pastoreo racional porque yo le veía el potencial y decía, podemos aumentar entre 30% la producción o duplicar la producción. Tampoco quería No, poner no querías números. parecer exagerado. No quería parecer exagerado porque si parezco exagerado no me van a creer. Entonces, hubieron un par de personas que, que me escucharon, digo un par, capaz que más de un par, pero nunca hubo nunca se completó el ciclo de lograr, hacer un proyecto, hacer un sistema que funcione y que vean los resultados. Entonces, con esa frustración, mi papá estaba activo en la finca todavía. También estaba en la misma situación, no quería moverse mucho y yo pensé, bueno, es su finca, es su establecimiento y son sus riesgos. No soy quien para forzarle la mano ni hacer ni tratar de forzarme a quedarme aquí. Entonces me tengo que buscar mi camino de alguna forma. Entonces, en ese momento también había coincidido en que había una crisis económica muy grande en Argentina y como Uruguay es un país que está entre Brasil y Argentina, cuando Argentina estornuda, en Uruguay decimos que nosotros nos engripamos o nos resfriamos. Entonces, bueno, esa crisis un poco nos hizo engriparnos bastante y fue el momento perfecto para pensar, bueno, ¿cuál sería la alternativa a esto acá? Y yo pensé, bueno, a todas las personas que me había entrevistado con ellas, me habían dado las gracias, pero me habían dicho que yo estaba muy calificado o estaba poco calificado, entonces digo, bueno, me voy a calificar un poco más para no tener el problema de que estoy poco calificado. Entonces de ahí emigré a Brasil, digo, le había escrito cartas a diferentes universidades y una persona, una gran persona, mi querido amigo Bill Murphy, William Murphy, me respondió a la carta y me invitó a visitarlo en el estado de Vermont, en el noreste de los Estados Unidos, en, eh, en el 2000, en el 2002. Entonces, yo accedí, vine por una semana, vi lo que estaba haciendo, yo sabía más o menos lo que estaba haciendo. Bill, a su vez, había estado en Brasil varias décadas atrás haciendo su doctorado y parte de su doctorado, en parte de su doctorado lo hizo en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, en donde escuchó hablar del pastoreo racional Boissin, escuchó hablar de Piñero y se interesó por eso y fue la persona que introdujo en Estados Unidos el pastoreo racional Boissin.
a principios de la década del 80. Entonces, y además hizo investigación y creó números importantes para toda la matemática del pastoreo acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo me encontré con esa persona que ya sabía quién era y lo vi en una presentación en Brasil una vez, pero no me animé a acercarme porque era como la eminencia. Y me encontré con una persona maravillosa, una persona súper accesible, que me recibió en su casa, que me cocinó comida típica de mi país, o sea, y me estuvo una semana en donde recorrimos diferentes fincas, hablamos con diferentes personas y me dijo que estaría a la orden si quería ser su alumno. Entonces, un año después, después de todos los papeles y etcétera, conseguí entrar a la universidad, hacer mi maestría en donde estudiamos diferentes abonos orgánicos y cómo eso influye en la producción de pasto en una finca lechera a pasto, orgánica. Ya estaba, cuando terminé mi maestría en el 2005, la empecé en el 2003, la terminé en el 2005, estaba listo para volver a Uruguay y él me dijo, pero si vuelves a hacer una maestría no te va a rendir porque si vas a hacer docencia, etcétera, necesitas un doctorado. Y le dije, bueno, tienes razón, tienes razón. Entonces empecé a buscar un doctorado y me aceptaron en la Universidad de Vermont también, en la Escuela de Recursos Naturales y en el Instituto de Economía Ecológica GAND, en el GAND Institute for Ecological Economics, como se dice en inglés. Y tuve un tutor que no fue Bill Murphy, pero que fue un tutor excelente también, y en donde hice recursos naturales y logré ver un poco más amplio, no solo los efectos positivos y negativos de la agricultura en general, y era como, digamos, uno de los únicos, si no el único estudiante que tenía una, un background de ciencia animal y de experiencia en pastoreo ahí. Entonces, me sentí un poco la cenicienta porque en ese ámbito un poco le apuntaban a la ganadería, pero yo en ese momento decía, pero hay una ganadería que se puede hacer que no impacta tanto, que secuestra carbono, que protege el agua, que reactiva los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, que protege la biodiversidad, que protege la cultura de la gente, que es muy importante. Y eso no está siendo considerado. Entonces, yo hice mi tesis de doctorado fue con sistemas lecheros, servicios ambientales y medios de vida, en donde estudié un estudio de caso en Brasil y otro estudio de caso en Vermont, cómo el pastoreo racional puede no solo proveer económicamente a los productores rurales, sino que puede proteger el medio ambiente y la parte social mejora significativamente. Esto lo comprobé en los dos estudios que hice. Fueron estudios con análisis estadísticas, así que fueron estudios con números duros, con contrastes, con comparaciones, y todo eso fue revisado. Y bueno, parte de eso del estudio en Brasil es lo que vamos a hablar hoy, y es lo que se ha desarrollado, y que estoy muy contento de compartir ese estudio hoy contigo y con tu audiencia, Michelle. Bueno, pues ante todo, te agradecemos muchísimo la apertura para compartirnos esta información y la verdad es que contigo hay muchos temas para hablar, como diríamos acá coloquialmente, mucha tela para cortar y esperamos que Dios nos dé la oportunidad de seguirlo haciendo con frecuencia para que podamos escucharte contar todas esas otras historias también. Tú acabas de dar una definición perfecta de todo lo que hemos venido hablando en este mes de julio y es ganadería sostenible. La sostenibilidad está justamente parada sobre esos tres ejes, la economía, el medio ambiente y la sociedad. Y acabas de hablarnos sobre cómo a través de los estudios que has hecho has podido constatar
el impacto de una tecnología como el pastoreo racional sobre esos tres ejes fundamentales. Pero que el pastoreo racional mucha gente lo ha malinterpretado, ¿cierto? Porque circula tanta información y está tan enfocada la información que se comparte a resolver las dos dudas que hasta el mismo Bazán decía que eran las primeras preguntas que siempre le hacían era ¿de qué tamaño hago mis potreros y con cuánta carga animal? Esas son las preguntas que todo el mundo hace, Sí, ¿cierto? Y a sí. nosotros nos pasa igualito. O sea, eso fue por allá en los 50, escribió Bazán eso en sus libros y uno vive hoy en día la misma experiencia. Entonces, ¿de qué tamaño hago los potreros y cuánta carga animal le pongo? Yo le digo a los productores, si te doy ese número, es una receta. Y esto no es una receta. O sea, no es Exactamente. una receta general, es una receta para tu finca. Sí, exactamente. Y a lo que quiero ir con esto es que se le ha encasillado tanto al pastoreo racional en eso, que es división de potreros, que finalmente la gente piensa que dividiendo potreros ya están haciendo pastoreo racional. Ahora, aquí no queremos entrar en ese juicio de si tienes o no tienes pastoreo racional en tu finca, porque finalmente Wassan también fue muy amplio en darle cabida a sistemas de pastoreo dentro de la denominación racional, que casi que todo Sí. lo que sea dividiendo potreros puede entrar. De pronto, al menos métodos que sean más intensivos, porque los menos intensivos son los únicos que de pronto no van a caber en esa definición. Pero bueno, ya metiéndonos en esta área, eh, y, y no quisiera que nos empieces a hablar de tu trabajo sin antes hacer una referencia a lo que está pasando en Uruguay. Decíamos que tú también apoyas a la SUPRA, Sociedad Uruguaya del Pastoreo Racional. ¿En qué momento surge la SUPRA? Sé que tú eres uno de los pioneros. De hecho, hoy a través de un chat nos compartías una foto del recuerdo, un, eh, un throwback a ese momento. ¿Eso fue en qué año? ¿De dónde surgen las iniciativas y cómo te vinculas con ese proyecto? Totalmente por casualidad. Primero quiero mandar un saludo a mis amigos de Supra, a Esteban, a Alejandro Michelena, a Manuel eh, Solari, expresidente, eh, a Frigerio, a Eduardo Juan, a Pelayo Morina, bueno, cantidad de gente que están sosteniendo Supra y que han tenido la visión de formar Supra. Mi vinculación con Supra se dio de total casualidad, porque en el 2019, cuando se formó Supra en el segundo semestre de 2019, no me acuerdo bien si fue en agosto o en septiembre, pero yo fui en mayo a Uruguay y hubo gente que se enteró que estaba por ahí y me invitaron a una charla en Rivera, en la Universidad de la República. Y alguien se enteró que iba a dar esa charla en la Universidad de la República y me preguntó si podía ir a hablar con productores al departamento de Tacuarembó, que es a unos 130 kilómetros de mi ciudad, en Rivera, que se estaba formando se estaban juntando productores para hablar sobre pastoreo racional. Y yo les dije que sí, justo el día de la charla esa, eh, iba a estar volviendo de la finca nuestra de allá de Uruguay con mi papá. Y mi papá me dijo, volvemos y pasamos por Tacuarembó, tú hablas con esta gente y después vamos de vuelta porque había un partido de la eliminatoria. Jugaba Uruguay, no me acuerdo si con Brasil, pero jugaba, entonces había que volver sí o sí Sí o después de sí. esa charla, sí o sí. Entonces, me vinculé, preparé una presentación, tuve una Audiencia. acogida, excelente, o sea, nos juntamos en la vieja bodega, que después supe que en ese lugar en donde vive el actual presidente Alejandro Michelena, en ese lugar fue donde mi abuelo compraba vino de Adama Juanas de 10 litros, cuando yo era chiquitito y él tomaba vino en vaso y tomaba un vasito de vino por cada almuerzo antes de dormir la siesta. Entonces, ese lugar fue como simbólico. Me acordé que alguna vez cuando era muy chiquito lo acompañé en su camioneta Chevrolet 51 a comprar sus vinos y a comprar sus
provisiones, digamos, ¿no? Entonces ahí nos juntamos, ahí, digamos, di una charla, casualmente, porque Juan Dutra, con quien tengo un vínculo fuerte desde la escuela, fuimos compañeros de escuela, Juan Dutra se enteró que yo estaba en Rivera y les dijo a los de Supra, a ver si no me podían traer ahí. Bueno, entonces me trajeron y estaba Juan Dutra también. Entonces, casualmente, bueno, fue una conjunción de fuerzas ahí entre los miembros de lo que fue Supra. Y en ese momento de esa charla y después se fundó Supra y yo seguí apoyando a Supra a través de las redes, siempre apoyando a los productores y siempre dando mi opinión y tratando de escuchar y tratando de apoyar en lo que quisieran hacer. Más recientemente, mi vinculación se fortaleció porque en diciembre del año pasado, precisamente el 31 de diciembre del año pasado, Supra me invitó para dirigir la primera escuela de pastoreo en Uruguay. Entonces, fue un desafío enorme de mi parte y acepté, por supuesto, porque en esto, para mí, a los productores se les va la vida si no logramos enfocarnos en producir a pasto con manejo de pastoreo muy fino como el pastoreo racional. Entonces, empezamos, aún estamos poniendo todos los bloques de esa escuela. Ya hubo un curso que el profesor Humberto Osorio y Paulo Aresi fueron los que lo dieron al principio. Pero seguimos poniendo bloques de ese curso y va a haber otro curso en agosto que va a ser patrocinado por el Plan Agropecuario con la colaboración de la Escuela de Pastoreo Supra. Y la idea es llegar a formar no solo a productores y trabajadores de campo, pero también formar a los futuros técnicos que van a asesorar y resolver problemas que esos productores puedan tener en el futuro. Para eso estamos trabajando en un programa de una especialización en una universidad de Montevideo, que se llama la Universidad de la Empresa, en donde estamos creando un currículum para una especialización de un año y que va a tener vinculación con la maestría, en donde se van a canalizar temas para hacer investigación específica, investigación aplicada al pastoreo racional, ya sea con ganado, con suelos, con árboles o con pasturas. Entonces, más o menos esa es la vinculación que tengo. Pero además, un hecho muy curioso fue que cuando me invitaron el 29 de junio de 2019, hace 3 años atrás, y yo fui a dar mi charla, a mí me invadió una emoción en el momento de empezar a hablar y, y tuve una pausa como de 3 o 4 segundos, no sé si se notó, pero creo que no se notó, pero tuve una emoción que me vino a la cabeza una cantidad de cosas desde mi papá cuando era chico, hasta la finca, hasta mi paso por la universidad en Brasil, hasta mi sacrificio por tratar de convencer a productores a que este era el camino 20 años atrás, hasta mi querido amigo Bill Murphy, que después me vine a enterar, más o menos en ese momento que yo estaba dando la charla, se murió. Ahí se acabó de pasar. Entonces, yo no sé si fue Bill el que me fue a visitar, y eso queda en la cuestión mística, pero fue real. Yo sentí esa emoción que me vino un flash de recuerdos y de pensamientos. Entonces, Como se suele decir, te pasó la película por enfrente. por enfrente, toda la película, increíble. Bueno, eso está bonito, muy interesante. Y yo no quería que se dejara de mencionar porque finalmente, pues, en especial para que nuestros hermanos uruguayos que todavía no conocen, que cada vez son menos, pero todavía hay muchos, que todavía no conocen lo que está pasando con el pastoreo racional en Uruguay, sepan que existe esta oportunidad de vincularse con Supra,
de participar de su escuela de formación en pastoreo racional, que además creo que cuentan con un personal de lujo: Humberto Osorio, Pablo Aresi y Juan Pablo Alves, entre otros. Entre otros, sí. Entre otros, además del gran trabajo que han hecho los mismos ganaderos que se han ido convirtiendo en referentes. Hoy en día, pues, Juan Dutra, que también es uno de los pioneros, es bastante reconocido internacionalmente. Pero bueno, quería dejar ese mensaje para nuestros hermanos uruguayos. Y lo otro que quería resaltar con eso es que finalmente en el pastoreo racional Boazán está pasando una cosa muy bonita, y es que está logrando integrar una gran familia ganadera en el mundo, que trasciende las fronteras, que no son de un solo país. Yo soy colombiano, Juan Pablo uruguayo, trabajando en Estados Unidos, yo soy colombiano trabajando en Costa Rica. Finalmente el pastoreo racional abre muchas puertas para todos, pero muy especialmente nos queremos enfocar en el productor. Ahora, decía hace un momento que el pastoreo racional ha sido mal interpretado, en que solamente es cuestión de dividir potreros. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente el pastoreo racional, yo hasta uso un seudónimo, y es Silvo Pastoreo Racional Boazán, por la necesidad implícita que tiene en muchos ecosistemas. No podemos decir que en todos, porque en algunos por naturaleza no crecen los árboles, pero en muchos ecosistemas es importantísimo vincular el árbol dentro del pastoreo. Y así como hablamos de silvopastoreo, que es una escuela que tiene su propia línea de trabajo, hablamos de silvopastoreo racional Boazán. Ahora, también estamos hablando de sostenibilidad, y estamos hablando específicamente de ganadería carbono neutral. Hoy en día tenemos un ataque muy fuerte a través de los medios de comunicación. No podemos decir que sean ellos, porque finalmente los medios son un medio, ¿cierto? Es gente que viene y pone una información en ese medio y la comunica y la pone a circular, y a través de los medios de comunicación nos ganan realmente haciendo circular tanta desinformación, atacando a la ganadería y acusándola de ser el principal contaminante ambiental en el mundo, y también de deteriorar ecosistemas, de desertizar el suelo, de acabar con el agua o contaminarla. Y en general, todas estas cosas tan feas que se dicen de la ganadería, pero que no pueden estar más fuera del contexto real. Y queremos, sobre las evidencias, demostrar que lo que decimos tiene sustento, y tiene sustento en las evidencias. Y lo que decimos nosotros desde el pastoreo racional y desde la ganadería regenerativa, que al final es lo que también se está hablando en el mundo: sostenible, regenerativo y racional. Prácticamente se complementan todos entre sí, o son una sola cosa con diferentes formas de entenderlo. Es que la ganadería no puede ser, no es el enemigo del planeta. No es el enemigo del planeta, sino que puede ser su mejor aliado si trabajamos intencionalmente en lograr ese objetivo. Y ahí es donde hemos invitado a Juan Pablo a que nos hable de una de sus experiencias, una de sus muchas experiencias, y después les digo, vamos a tener la oportunidad de escucharlo con algunas otras. Pero una de sus experiencias es justo en ese paso por Brasil, en esos 8 años que te quedas en Brasil y llegas a trabajar en un proyecto en particular, del cual tú tienes una información que compartirnos. Entonces, ahora sí entremos en materia de esta experiencia que tuviste en Brasil. Cuéntanos un poco de la introducción de la información que nos quieres compartir. Bien, entonces, para hacer un preámbulo, primero quiero decir que yo estudié en el estado de Santa Catarina. El estado de Santa Catarina es uno de los más desarrollados de Brasil, está en el sur. Si uno va desde el sur hacia el norte, está primero Río Grande do Sul, encima está Santa Catarina, después el estado de Paraná, después el estado de San Pablo. Estamos hablando del estado de Santa Catarina, un estado que tiene
más de 7 millones de personas, tiene más de 400 municipalidades, es un estado que hace parte, en términos de bioma, está dentro de la floresta atlántica de Brasil. La floresta atlántica o mata atlántica es el bioma más biodiverso de Brasil, eh, inclusive más biodiverso que el Amazonas, que la selva amazónica, porque no solo va desde el sur de Brasil hasta el norte de Brasil, sino que comprende diferentes altitudes, diferentes climas, y entonces eso lo hace muy rica, muy rica. Bueno, la FAO, la ONU, la denomina como un verdadero hotspot, o sea, un lugar en donde hay mucha biodiversidad rica, y uno sabe que la biodiversidad es importante porque de ahí es donde extraemos no solo componentes, de ahí no solo, de ahí no solo sacamos servicios ambientales como regulación de clima, como limpieza de aguas, pero también remedios, también frutos silvestres, también pool, pool genómico, etcétera. Entonces, ese es el preámbulo que quería hacer. Estamos insertos en un estado en que la mayoría de los productores son entre 5 y 200 hectáreas. Hay productores más grandes, pero los productores que estudiamos nosotros tenían entre 5 y 50 hectáreas, o sea, eran productores pequeños. Eh, vale, a ver un momentito. Mi teléfono sonó. Voy a ponerlo en mudo, perdón. Tranquilo. Bueno, Eh, mientras que apagas ahí y no vayas a perder la idea, por favor, solo quiero ya hacer un está. aporte rápido. Sí, Y es que allí en Santa Catarina, de hecho, es donde se asienta hoy el núcleo de PRB, el núcleo de pastoreo racional, que está siendo liderado por Luis Carlos Piñeiro Machado, hijo, ¿cierto? sí. Quién es otro investigador reconocido en este ámbito que le ha dado continuidad al pastoreo racional desde la parte académica allí en la Universidad Federal de Santa Catarina, donde también tienen el laboratorio LETA, que es el laboratorio de etología animal, que es el área donde él más ha estudiado y donde tiene su equipo de trabajo y desde donde hoy se sigue formando tanta gente. O sea que Santa Catarina, pues además yo tuve la experiencia cuando viajé a Brasil en 2011 de haber conocido en el encuentro panamericano de PRB, que en este estado solamente más de 12.000 productores, entre pequeños y medianos, acopiados por dos empresas locales de lácteos, hacen pastoreo racional. Yo creo que es el lugar donde más personas hacen pastoreo racional en América Latina hoy en día. Pero bueno, esto lo quise dar ahí como una referencia en medio de tu conversación, porque Sin dudas. como para que se entienda que Santa Catarina es un punto importante de referencia hoy en esto que tú nos estás compartiendo. Adelante. Entonces, como somos parte de la ganadería y apoyamos a la ganadería, también somos sensibles a los problemas que la ganadería causa, o los problemas que los seres humanos causan para establecer ganadería allí. Entonces, como decía, el estado de Santa Catarina es uno de los más biodiversos del mundo, considerado un hotspot de biodiversidad, un área caliente de biodiversidad. Pero ¿qué pasa? La colonización del estado de Santa Catarina y del norte de Río Grande do Sul se dio a través de la costa y se dio deforestando. Entonces, si hoy hacemos una comparación entre la selva amazónica y la selva atlántica de Brasil, la selva amazónica todavía tiene un poco menos de 80% viva. La selva atlántica en Brasil tiene 7%, o tenía hace 10 años atrás 7%, capaz que ese número bajó, de los cuales, eso en todo Brasil, pero de los cuales en el estado de Santa Catarina había entre 18 y 27% de cobertura, de las cuales es toda fragmentada, porque hay
como dije, hay muchos productores pequeños. En eso, 90, 98% de lo que queda en el estado de Santa Catarina de la floresta atlántica son propiedades privadas. De esos 98%, el 90% de las propiedades privadas pertenecen a pequeños agricultores familiares. Entonces, la pregunta en ese estudio que hicimos y que aún sigue es cómo podemos mejorar los servicios ambientales de la floresta atlántica y reconciliarlos con los medios de vida de esos pequeños productores que ocupan la floresta atlántica. Entonces, ¿cómo reconciliar eh, el compartir la agricultura con con la parte de la floresta sin dañar e inclusive tratando de mejorar esa parte? Entonces esa fue la primera pregunta que surgió en el grupo. La mayoría de las fincas son fincas lecheras. La mayoría de las fincas tienen entre 6 y 12 vacas, o sea, micro lecherías. Y la mayoría de las fincas no tienen árboles o han plantado eucaliptus porque son de rápido crecimiento y los usa la industria. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con un escenario en que los productores estaban muy reacios a la reintroducción de árboles, y al principio muy reacios a a la introducción de alambre eléctrico o de división de potreros. Hacían un modelo de lechería en que era un semi-confinamiento en el que ellos tenían que cortarle el pasto y llevárselo al establo, los animales en un lugar subtropical estabulados, era cosa que no podíamos entender. Pero había que trabajar con esa gente, había que ir allí y había que estar, y en ese sentido, el líder del proyecto, el profesor Abaddon Schmidt Filio, que fue el que prácticamente creó todo este proyecto, utilizó a sus alumnos como fuente de extensión y de llevar conocimiento y de tratar de convencer a esa gente. O sea, creó una lanza enorme, este, consiguiendo recursos como pudo para lograr no solo pagar por los viajes, sino tratar de convencer a gente a adoptar este sistema. Tuvo episodios cómicos como por ejemplo el intendente o el alcalde del pueblo de Santa Rosa de Lima lo llamó una vez y le dijo, en mi poblado no se va a poner ningún alambre eléctrico. Entonces hubo que hacer ese trabajo de explicarle que el alambre eléctrico no mata, o sea, es una electricidad que no mata, que da un choque, pero que no mata, y que es una forma psicológica de impedir que los animales salgan del potrero. Hubo otro episodio cómico, como había mucha resistencia al cambio. Se trató de hablar con la persona más conservadora del barrio, de la zona, y eh, proponerle un proyecto de división de área y que los alumnos lo iban a ayudar. Entonces, esa persona dijo, bueno, si no funciona, sacamos todo. Bueno, entonces fue una de las cosas que funcionó enseguida, a los 6 meses se vieron resultados, y a partir de eso, como esa persona tenía ascendencia sobre el resto del pueblo empezó a observar y empezaron a ver que funcionaba, y gracias a ese tipo de ingenuidades, vamos a decirle, eh, se logró pasar una barrera grande, que es la barrera cultural, porque esto acá requiere desconstruir paradigmas y construir nuevos paradigmas. Y cuanto más engranados están los pensamientos en tecnologías basadas en insumos, más difícil es desconstruir, porque el insumo es muy fácil, es una receta que uno lo compra
lo aplica y funciona en el momento, pero no resuelve el problema de fondo. Entonces esto acá fue tratando de ir a largo plazo. Y bueno, entonces ahí se comenzó con la división de áreas. Esa división de áreas logró con que los productores empezaran a producir más volumen de leche, que lograran tener más capacidad de carga en el campo, o sea, que pusieran más animales en la misma área sin comprar más área. Eh, Logró que recibieran mejor precio por la leche porque ahora estaban produciendo a pasto y estaban en un mercado orgánico. Entonces, fue toda una confluencia que después resultó en que nosotros hiciéramos otros estudios y midiéramos otras cosas más, con resultados muy interesantes, Michelle. Sí, eso, yo pude constatar un poco de todo lo que nos estás diciendo en el 2011 que fuimos y se invitaron a personas, productores, empresa, sector público, a confluir en ese evento que ellos en la Universidad de Santa Catarina, impulsado por los Piñeiro Machado, todavía vivo nuestro mentor, juntaron a toda esta gente, nos llevaron incluso a conocer proyectos a los que éramos del extranjero. Los locales podían ir cualquier día, pero nosotros estábamos de paso. Nos llevaron a los extranjeros a conocer todos esos proyectos y definitivamente es bien interesante ver que efectivamente la ganadería no es como la pintan hoy en día, no es el enemigo del productor, no es el enemigo de las comunidades, no es el enemigo de la No, sociedad, no es el enemigo del ambiente. Eh, entonces, es importante que nosotros podamos comunicar sobre esto que está pasando en los diferentes países. Y creo que bueno, es un excelente proyecto el que se ha realizado allí. Como les digo, yo puedo testimoniar que definitivamente en Santa Catarina pasan muchas cosas interesantes con el pastoreo racional. Eh, pero bueno, cuéntanos eh, y como puntualizar algunas evidencias de éxito del proyecto. Cuéntanos un poco de eso. bueno, lo que medimos fue, por ejemplo, las, comparamos antes y después, cuánto ganaban por año con la leche, y los productores, después de un año de, de adoptar el pastoreo racional, después de 13 meses, digamos así, aumentaron su productividad, sus ganancias en dinero en 129%, 128,6%. Wow. Eh, el promedio de producción antes y después aumentó 102,6%, producción en litros de leche. Promedio de producción por vaca aumentó casi 30%. Eh, los animales, por ejemplo, los animales jóvenes, las vaquillonas o las vaquillas, aumentaron en 104,5%. El número de vacas ordeñadas después de adoptar el pastoreo racional aumentó en más de 67%. Mientras que el área resultó casi la misma, aumentó solo 8%. O sea que en la misma área lograron incrementar lo que ganaban en dinero más de 128%. Que estamos hablando de duplicar eh, el ingreso o la ganancia, por hacer puntual. Estamos hablando de ganancias, ¿verdad? Sí, bueno, duplicar un poquito más, ¿no? Sí, De acuerdo duplicar y a un este poquito estudio. más. Casi, por ahí incluso hay algunas cosas que duplicar y medio. Sí, sí, sí. Entonces, medimos otras cosas, les preguntamos a los productores otras cosas, como por ejemplo, qué pensaban sobre la producción lechera, sobre la producción por vaca, sobre la cobertura del suelo, cosas que nos interesaban a nosotros para medirlas y ponerlas como números para apoyar esta tecnología del pastoreo racional, la calidad del suelo. Entonces,
los productores dijeron que estas cosas aumentaron. La producción de leche, 80% dijeron que aumentó la producción de leche, 75% dijeron que aumentó la producción por vaca, 87% dijeron que aumentó la cobertura del suelo, o sea que no había más suelo desnudo. Y el suelo desnudo es el preámbulo hacia la desertificación y es lo que debemos evitar cuando hacemos ganadería pasto o cualquier agricultura. Correcto. 80% que encontró más humedad en el suelo, que la arborización que circunda a los ríos y a los arroyos había aumentado, que había aumentado la calidad del agua, el agua era menos turbia, más cristalina, y que en general 67% dijeron que su calidad de vida también aumentó. Ahora atención, porque también le preguntamos qué cosas se redujeron. Entonces nos dijeron, 66% de los entrevistados nos dijeron que el trabajo se redujo, que el darle ración a los animales se redujo, 49% dijo eso, que la garrapata se redujo, 73% dijo que la garrapata se redujo, que la mastitis se redujo, 80% dijo que la mastitis se redujo, 60% dijo que el uso de pesticidas se redujo y 59% que dijo que el acceso de animales a los cursos de agua se redujo. ¿Por qué? Porque ahora están usando bebederos, están dando agua en la parcela. Entonces están protegiendo la calidad del agua, están protegiendo las márgenes de los ríos y definitivamente protegiendo sus fincas. Entonces estos resultados son muy valorables y nos dan una gran inspiración para seguir adelante, porque también hicimos un estudio en el estado de Vermont, similar, no igual, pero similar, y también encontramos cosas muy parecidas. También reportar que, bueno, que nuestro objetivo final, o tal vez no final, pero porque el trabajo siempre sigue, ¿no, Michelle? Claro. Nuestro objetivo Ahora, es, cuando más. claro, sí, sí, claro. Entonces, nuestro objetivo es incentivar el volver a plantar árboles a las fincas. Y tú mencionabas el silvopastoreo. Entonces, todo esto transcurrió hasta el 2010, 11, 12, y yo utilicé esos datos para hacer un capítulo de mi tesis de doctorado. Entonces, lo que siguió después fue el Huazán silvopastoril, en el que lo que se propuso, y hay muchos diseños que se pueden proponer, o sea, el diseño que se propuso en este caso fue, primero, para brindar sombra a los animales, y segundo, para tener co-beneficios, o sea, beneficios asociados a poner árboles. Entonces, lo que el grupo le propuso, este grupo de investigadores, este grupo de colaboradores, que es un grupo que no es solo el profesor Abdon Schmidt, sino que hay como 20 o 30 personas, entre ellas alumnos, egresados, profesores de otras universidades, profesores de Alemania también, y quien les habla. Lo que el grupo les propuso fue un diseño que no ocupara mucho espacio en la finca. ¿Por qué? Porque al principio queremos que el productor no vea al árbol como una barrera de producción, que lo vea como un aliado para producir sombra y abrigo, ¿no? Entonces, el diseño que se propuso fueron núcleos de árboles de más o menos 6 por 8 o 6 por 6 metros, en los cuales se ponían unas 20 a 23 especies, no solo de árboles, pero también abejas melíferas, dos diferentes tipos de especies de abejas melíferas, una que ha cenido en la copa del árbol y otra que ha cenido en la base del árbol. Producen una miel exquisita,
que no tiene mercado porque no se vende en ningún lado, pero que podría tener mercado. Palmeras que producen no solo palmito, pero también producen una baya que se llama el azaí, que tiene mucha popularidad en Brasil, Bastante, pero, sí. y es exquisita, pero la que se conoce es el azaí de la Amazonia. El Sí. azaí del sur no se conoce, que es un azaí que se produce un poco más rápido, pero además, otro de los objetivos era traer una especie que en el inglés se le llama Keystone Species, o sea, una especie fundacional del ecosistema. Estudiamos cuáles eran las especies fundacionales del ecosistema y estaban entre ellas el tucán. O sea, cuando el tucán vuelve es porque el ecosistema está restablecido. Otra especie era el mono aullador. Entonces, para eso tiene que haber una estructura ecosistémica de floresta, de selva, que soporte esas especies. Entonces, para eso necesita haber comida. Entonces, la cosa era combinar de que hubiera no solo comida para la biodiversidad, sino una comida que se pudiese vender en el mercado también. Entonces, entre esas 23 especies también había el maracuyá y había especies climáxicas para madera que demoran 25 años en crecer, entre otras especies. Entonces, esos núcleos de 6x6 o 6x8 no podían ocupar más de 10% de la hectárea de campo o de la propiedad de los productores. Entonces, estaban separados entre 15 y 20 metros cada núcleo, formando como puntos en el paisaje. Y cuando las especies crecen, bueno, esos puntos no es que se van a cerrar y van a sombrear la pastura, todavía tienen 20 metros, 15 metros de distancia entre ellas, pero la cosa era tener aproximadamente unos 50 núcleos por hectárea con esas especies y lograr con que no solo los animales tuvieran sombra, pero lograr productos no maderables de esos núcleos que tuvieran fácil acceso a mercado, que tuvieran precio en el mercado. Eh, para nuestra sorpresa, cuando hicimos una análisis económica sobre una especie de esas 23, el azaí, el retorno financiero eh, era más o menos equivalente a lo que retornaba por la lechería en toda la finca. Wow. Eso con una especie. Entonces, al comunicarle eso a los productores, bueno, los productores se quedaron contentos porque se dan cuenta que uno no está solo atrás de un escritorio, atrás de una computadora, sin, sin pensar en la vida real. O sea, uno está atrás de un escritorio, tiene un objetivo y el objetivo es ayudar a los productores, ¿no? Entonces, otra de las cosas que produjo ese proyecto fueron ideas para presentarle al Poder Legislativo para poder apoyar el trabajo de esos pequeños productores, dándole crédito blando con interés muy fácil o muy bajo, o cero interés, depende del tamaño de la producción. O sea, había una graduación de, de las políticas de acuerdo al tamaño de la producción. Eh, políticas muy progresistas, políticas para apoyar a productores a que tuvieran acceso a materiales para dividir el área, a subsidios para comprar mudas de árboles, subsidios para poner viveros, porque se necesitaban, porque otra cosa, las pruebas que hicimos con esos núcleos de, de reflorestación fueron con especies difíciles de implantar y en los suelos más pobres, porque si funcionaban
en esas condiciones y van a funcionar en condiciones mejores. Entonces, más o menos de eso se trata el proyecto. Pues excelente, excelente. Yo creo que se cumple un poco el objetivo de esta conversación cuando te invité, y es que podamos comunicarle a una audiencia como la nuestra, no solamente el potencial que tiene la ganadería sostenible a través de la implementación de tecnologías como el pastoreo racional Boisson y su combinación con el cultivo de árboles, eh, sino el impacto. El impacto es como lo más importante que finalmente nosotros queremos lograr, porque estamos hablando de contradecir las desinformaciones que circulan, donde justamente pareciera que estuvieran hablando de otra cosa que no es realmente la ganadería. Pero finalmente de pronto es marcar un punto de referencia, y un punto no sé cómo decirle a esto, pero sí que podamos establecer y dejar esto bien claro, que la ganadería no puede ser metida dentro de una misma bolsa y tratar a todos los ganaderos por igual, porque finalmente la ganadería es distinta de acuerdo al tipo de práctica que se lleve a cabo. Sin duda. Eh, y, y justamente este tipo de prácticas a las que llamamos regenerativas o prácticas de ganadería sostenible están demostrando ese impacto real de la ganadería. Y aquí quiero enfatizarlo, estamos hablando del impacto real de la ganadería bien hecha, claro. No podemos desconocer que hay formas de hacer la ganadería que no han sido tan amigables con el ambiente, con la sociedad y hasta con la economía, pero que hay otra forma de hacerlo. Y por eso ha ganado tanta relevancia en el presente hablar diferenciando el tipo de ganadería que se hace y hablar de ganadería regenerativa. Por eso hasta el mismo término se está usando cada vez más: regeneración de la economía, regeneración de la sostenibilidad social y regeneración del impacto ambiental. Y a mí me dejan gratamente no sorprendido. Porque pues obviamente yo llevo también ya un par de décadas en esto y sé de lo que es capaz la ganadería regenerativa a través del pastoreo racional y la incorporación de árboles en el ecosistema, y la restauración de los ecosistemas donde se hace la ganadería, que eso también nos hace ser conscientes, y también comunicarle a la gente que sí somos conscientes de que hubo un pasado de la ganadería donde hicimos muchas cosas mal, pero que hubo también un punto de inflexión, y que no es precisamente de ahora del cambio climático, sino también desde antes de lo que venía ya siendo el impacto económico y social de esas malas prácticas, que hoy podemos decir con toda claridad, con toda contundencia, con toda seriedad, con toda la responsabilidad que esto implica, que sí hay una ganadería que es posible hacer, y que no va a generar ese efecto de contaminación ambiental, sino al contrario, puede llegar a ser descontaminador ambiental, y que no empobrece, sino que ayuda a mejorar la economía del productor, y de toda la comunidad, de todas las comunidades rurales, y también la calidad de alimento que podemos generar. Esa calidad de alimento la vamos a conseguir, obviamente, a través de esto, donde se dejan atrás muchas prácticas inapropiadas. Y digo que no me dejan sorprendido porque todos esos datos que nos acabas de dar son maravillosos. Estamos hablando de restauración de la diversidad biológica, uno de los problemas más grandes de la humanidad. Estamos hablando de una cosa que poco se dice, ¿verdad? Pero Ganando dinero, porque una de las cosas que me achacan a mí es que, es que yo parezco un ambientalista porque trato de recrear la estructura ecosistémica,
Pero digo, lo primero en las tres patas de la sustentabilidad es la parte económica, porque si a mí no me da plata como productor ganadero, no lo voy a hacer. No lo Es, voy a hacer para proteger al medio ambiente. yo Pero quería esto llegar acá, allí, ahí porque bien, perdón. no, porque finalmente es que a nosotros también nos pasa lo mismo. Y bueno, ahí tú y yo compartimos con algunos grupos de productores donde hay demasiada renuencia a estas cosas, porque es que de pronto pareciera ser romanticismo de nuestra parte hablar tanto del pastoreo y sobre todo del pastoreo racional, pero no, para nada. Nosotros estamos hablando de que esto es un sistema de producción más rentable. Es que tú estás hablando de casi todo se duplicó, la producción, la Sí, economía, la diversidad biológica, pero al detalle que me quería referir, que me parece importantísimo, además por lo curioso que es, porque cuando yo llegué a Costa Rica, una de las primeras informaciones que yo revisé con los investigadores de acá es el impacto sobre la calidad del agua. Y se habla generalmente de contaminación del agua por el ejercicio de la ganadería. Pero no solamente la contaminación, sino el desgaste del agua misma. Una de las cosas que más usan los opositores a la ganadería en el mundo es esa, de hablar de que la ganadería agota las fuentes del agua y las contamina. Mentiras. Nosotros tenemos evidencias y en Costa Rica también está demostrado, y por eso digo que es muy curioso porque poco se habla de eso, que el agua es más pura en este tipo de ganaderías. Allí se pudo comprobar, es más pura y es algo que me llama poderosamente la atención, pero además de eso es más abundante. sí. Y todo eso tiene que ver por toda la conformación de estos ecosistemas. Bueno, Y de eso se trata, ¿no? De restablecer los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, etcétera, etcétera, eh, para lograr manejar con procesos ecosistémicos en vez de depender de insumos externos, que necesitamos insumos externos, pero si sabemos cómo producir en base a procesos ecosistémicos, bueno, eso como productores ganaderos nos independiza. Michelle, yo quería mostrarte, al final no pude mostrar antes, con mi entusiasmo al hablar, no pude mostrar imágenes, pero quería mostrarte un poco este raconto de fotos y contarte la historia de cada una. sí, me parece genial como para darle cierre, porque seguramente quienes nos están escuchando lo estaban esperando también. Bien, entonces, ¿cómo se hace la agricultura? Bueno, se corta y se quema, básicamente. Esto es el estado de Santa Catarina. Pero cuando hicimos una intervención, lo que dijimos es que en vez de cortar todo y quemar todo, que se seleccionen los árboles que se van a sacar en vez de hacer un corte raso y lograr dejar algunos en el paisaje como para que se comparta con el medio ambiente, ¿no? Que no es ideal desde el punto de vista de funcionalidad de la selva. Esto no es suficiente, pero es algo por lo menos, es algo. ¿Qué pasó? En la primera foto hay una foto arriba que muestra cómo era la selva atlántica hace mucho tiempo, pero después se le empezaron a sacar, se la empezó a deforestar hasta que quedaron cerros y montañas sin árboles. Entonces, eso contribuyó no solo a la erosión, sino a la sedimentación hacia los ríos. Los ríos levantaron su lecho y cada vez que llueve hay una inundación porque toda esa tierra que estaba en la montaña bajó al río. Cuando llueve, el río sale para afuera. Claro, Lo se que queremos desborda. es el camino reverso, empezar a forestar las cumbres de las montañas y las partes en donde el agua baja y hacer cordones para poder en el medio hacer agricultura o ganadería y tener un poco más de estructura de árboles conteniendo nutrientes, conteniendo erosión y manteniendo la, este, la estructura del paisaje, digamos así. Correcto. Esta foto número 5, por ejemplo, la diferencia es de un año. Disculpen que la foto no está muy clara, muy nítida, pero muestra una parte que está erosionada
y más o menos la misma parte, un año después de hacer este pastoreo racional, está toda cubierta con pasto. La foto número 8 y la foto número 9 tienen una diferencia de 2 años. Es una finca que hacía pastoreo continuo, ganadería extensiva, y 2 años después, con el pastoreo racional, miren la cantidad de pasto que hay. Eso justifica el aumento de capacidad de carga de los animales, y además la calidad con que se entra a comer esas pasturas hace con que la leche sea de mejor calidad nutricional, etcétera. En la foto número 6 vemos a estudiantes que con mucho valor prestaron su tiempo para replantar áreas en donde, cerca de los ríos. No sé cómo se le dice en español, ya se me olvidó, pero las áreas de buffer, Y o las buffer, áreas sí. riberinas, Sí, ¿no? correcto. Las, las riberas de los ríos se protegen con restauración arbórea. Sí. Entonces acá te quiero mostrar otra foto más que muestra los núcleos estos lo llamamos High Biodiversity Boisson Silvopastoralism, o silvopastoreo Boisson de alta diversidad, de alta biodiversidad. Consisten en más o menos unas 50 islas por hectárea, que ocupan más o menos entre 10 y el 12% del área. Esto logra un sombreado de 24 a 36% del área, por lo que no compromete el crecimiento de la pastura. Por lo contrario, mejora el crecimiento de la pastura. Esta figura no está a escala, o sea, si cuentan no van a haber 50 islas, pero no está a escala. Este sistema nos dimos cuenta que adhiere a la ley forestal brasilera. La tasa interna de retorno de esto acá en general sería de un 18%, principalmente después de los estudios que hicimos con el azaí, la palma Euterpe edules. Y los productores están encantados de implantarlo. Acá les muestro otra foto más de lo que son las islas. Parece poco, pero en cada una de estas islas que están al principio cercadas hay 23 especies. Aquí está una de las islas. También agradecer al profesor Abdon Schmidt Filho por encabezar este proyecto y por invitarme a participar en él. Y bueno, yo fui de los primeros que empecé a sacar números y que hice una publicación sobre este proyecto, pero seguimos colaborando con él gratamente. Somos muy amigos, además, una persona espectacular. Y les muestro un poco más de fotos acá, los animales. Acá con una clase que llevamos a 2 estudiantes de acá de Estados Unidos para mostrarles. Y más o menos eran las fotos que quería mostrarles de ese proyecto. Excelente, pues sirven mucho para poder ilustrarnos sobre ese trabajo que se viene haciendo, recordando que allí en Santa Catarina, pues la mayoría son pequeños productores de agricultura familiar, en donde cualquiera pensaría que tienen su mente cerrada a la arborización, porque venimos de ese viejo esquema, de esa vieja propuesta de la deforestación, pretendiendo hacer prácticamente monocultivos de pasto, Exacto. y que ya está tan arraigado esto de que es una idea equivocada de que el árbol estorba la fotosíntesis de las praderas. Puede que sí, tiene mucho que ver obviamente la selección del tipo de especies o variedades de árboles que uno va a trabajar, pero que finalmente, sabiendo hacer un buen arreglo, y tú mencionaste algo que yo repito mucho también y que me parece importantísimo dejarlo claro, es que en este tipo de trabajos hay cualquier variedad de posibilidades. Tan creativo como uno se ponga, Sí, puede hacer un arreglo silvopastoril que considere conveniente para su ecosistema. Y si uno se documenta, finalmente encuentra que ya hay gente que ha hecho varios intentos de diversas maneras
y eso le puede servir a uno para uno poder construir el propio. Pero no quiero terminar esta charla contigo de hoy sin recalcar la importancia que tiene todo lo que nos has compartido. Desde tu presentación, desde toda la introducción que hicimos contigo, que es la primera vez que estás con nosotros en el canal y por eso le dedicamos tanto tiempo a introducirte, pero que al final es parte de la historia, ¿cierto? Cómo desde tu propia casa, desde tu propio hogar, desde tu propia experiencia con tu padre como productor y toda tu familia, se fue formando todo tu criterio para llegar a este punto en el que estás hoy hablando de ganadería regenerativa con total convicción, pero sobre todo también con total respaldo científico, hecho en campo. Eso de pronto nos diferencia un poco a nosotros. No quiere decir que nuestra ciencia sea más válida, tampoco quiere decir que la ciencia, la otra ciencia, sea menos válida. Sino podemos ponerlos al mismo nivel. Es importantísimo que haya científicos generando información, generando rutas de investigación, como nosotros que desde el campo vamos a mirar qué es lo que está pasando con el productor, escuchamos al productor, escuchamos cuáles son sus problemas, sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones, y nos atrevemos a generarle propuestas que le ayuden a salir de su problemática y se convierte en investigación para respaldar nuestro trabajo también. Y que así como estamos dando hoy este ejemplo, porque esto es solo un ejemplo, alguien podrá decir, pero es que es un caso entre tanto que hay en la ganadería. No, este es un caso, justamente es un caso para dar ejemplo de todo lo que se está trabajando y el gran impacto que se puede generar en esos tres ejes fundamentales que defendemos y que tratamos de impactar socialmente. Estamos hablando de una rehabilitación de la calidad de vida del productor que se venía deteriorando tanto, el campo tan olvidado muchas veces en muchas zonas, las condiciones muchas veces tan difíciles en las que están, los problemas que suelen afrontar, el riesgo, es la mitigación del riesgo, lo que nos mostrabas de la montaña que se deforestó, pero que ahora vamos hacia el otro lado, otra vez a forestarla, ahora de una forma intencional y bien diseñada para que haya incorporación del agua, no lavado, no escurrimiento, no erosión de ese suelo. Y obviamente rehabilitación de las fuentes del agua, protección de las fuentes del agua con la arborización. El hecho de que hoy podamos hasta decir que en esos potreros con árboles se produce más forraje, que aumenta la producción del forraje, que aumenta la producción de los animales, que aumenta el ingreso por familia, que hay toda una restauración de la diversidad biológica, el retorno de la fauna biológica, lo que nos hablabas del retorno del tucán, el retorno del mono aullador, la incorporación de las frutas dentro del paisaje ganadero, de los árboles maderables, de los árboles melíferos o meliníferos que atraen el insecto polinizador y entre ellos las abejas para producir miel que se puede constituir en otra fuente de ingresos. Mejor dicho, es que hay tanto de lo que hablar que el tiempo se nos queda muy corto, por eso esperamos poder tener otros capítulos contigo, pero creo que se cumple muy bien el objetivo de esta conversación. Juan Pablo, pues quiero agradecerte por mí y todas las personas que nos escuchan, por todo el aporte que nos das. Si quieres hacer unos comentarios finales, invitando de pronto también a la gente a conocer más, a involucrarse con estos procedimientos, adelante. Nada más que agradecerte y agradecer la oportunidad de compartir estos trabajos. La misión de uno es desde la ciencia poder aportar datos reales, datos con rigor científico, seguir escuchando a los productores y seguir trabajando junto con ellos y bueno, seguir divulgándolos a través de canales como este prestigioso canal que tienes. Pues muchas gracias por esa disposición. Desde que nos hemos conocido, hemos ido forjando una buena amistad, un buen colegaje además.
porque finalmente estamos compartiendo escena en ese sentido, y nos identifica sobre todo ese propósito del que acabas de comentar, tratar de cooperar un poco con el productor a resolver sus problemáticas actuales, tratar de que ellos puedan tener mejor calidad de vida. Eso creo que lo vale todo, porque finalmente no hay nada mejor que uno ver productores más felices, no hay nada mejor que uno ver consumidores satisfechos. Ese será otro tema que podemos trabajar contigo, porque también Sí. estás muy documentado de eso. Consumidores satisfechos con la calidad del producto que obtienen, leche de mejor calidad, carne de mejor calidad, huevos de mejor calidad, en fin. Y Y sí, una cosa que quiero comentar es, hay algunas personas que me han dicho, pero ¿por qué tanto altruismo? Yo digo, no es altruismo, es interés propio, porque los productores son los que producen la comida que uno come. por Entonces, supuesto. si uno logra mostrarles un camino para que produzcan una comida de mejor calidad, que trabajen menos, que hagan más dinero y que cuiden el medio ambiente, es interés de toda la sociedad que eso pase, de que tengamos productores independientes produciendo comida y que no tengamos la comida producida de una fuente sola. Eso Claro. es importantísimo para mí. Y yo creo, agregando a eso, incluso también que de pronto la gente que se opone a la ganadería, hasta ellos mismos tienen un interés, entre comillas, altruista de preocuparse por lo que sea mejor para el planeta y preocuparse por lo que sea mejor para todos nosotros, cohabitantes del mundo, de nuestra alimentación. Pero de pronto las fuentes de información y la forma como se está tratando de resolver el problema es lo que nos diferencia, porque nosotros no se nos puede olvidar nunca a las personas que nos escuchan, recordarles un dato. No, sí, 2.5 millones o más de personas, 2.5 mil millones de personas, o sea, 2.5 billones de personas en el mundo, que es una tercera parte de la población mundial, hacemos producción agropecuaria. Dependemos de la producción agropecuaria como actividad que hacemos, como actividad que nos da el trabajo. Ujú. Y las otras dos terceras partes de la población mundial se beneficia de los alimentos que producimos. Porque también, como tú lo acabas de dejar muy claramente expresado, de la ganadería integrada con agricultura, es decir, cultivando árboles maderables, frutales, meliníferos o de producción de flores para que las abejas hagan allí su hábitat y generen la miel, y en general todos estos impactos en la alimentación y el aprovisionamiento del ser humano se hacen también desde la ganadería. Así que eso demuestra que en esa integración con la agricultura nosotros tenemos la misma preocupación por el planeta, por el ambiente, por la necesidad humana de alimentarse y de proveerse de los productos del campo en términos generales. Entonces, el altruismo viene de ahí, viene justamente más que simplemente preocuparse por el ser humano intelectualmente o socialmente, viene de la preocupación normal, de entender que tenemos como productores agropecuarios una gran responsabilidad con la humanidad, y es impactar positivamente el ambiente, impactar positivamente la sociedad en todas las formas posibles e impactar positivamente la calidad de vida también desde el punto de vista de sostenimiento económico. Todo esto, más que romanticismo, está soportado ahí, porque si deja de ser económicamente viable, todo lo demás se viene al piso, todo lo demás no tendría ni presente ni futuro. Pero nos hemos deleitado con una excelente charla que hemos tenido tú y yo, para todos los que nos escuchan, y gracias de nuevo por tu participación. Gracias a ti. Bueno, Juan Pablo, pues voy a cerrar entonces esta reunión dejándoles a todos la invitación para que sigan escuchándonos, para que nos sigan viendo a través del canal con más invitados
tan especiales como el que hemos tenido el día de hoy. Juan Pablo Alves desde Vermont en Estados Unidos, un uruguayo haciendo historia patria con el pastoreo desde Estados Unidos, pero aportando para todas las comunidades ganaderas en Latinoamérica y el mundo. Así es como lo vemos. La verdad es que disfrutamos mucho con los aportes de Juan Pablo y esperamos tenerte de nuevo por acá. Recuerden también que Supra está obviamente abierto y son más de 200 productores en Uruguay haciendo parte de Supra, la Sociedad Uruguaya del Pastoreo Racional. Así que motívense a investigar un poco sobre la asociación, quienes están en el Uruguay. Y asimismo como Supra, en varios países están surgiendo estas iniciativas. Ahí está también la Asociación PRD de Panamá, la Asociación Grassfeed de Argentina, Acoganar, que es la Asociación de Ganadería Regenerativa en Colombia. En general hay muchas iniciativas interesantes para irse vinculando en estas cosas. En México también está la Asociación Mexicana de Ganadería Regenerativa, en fin. Seguimos impulsando desde aquí la producción agropecuaria regenerativa. Juan Pablo, hasta una próxima entonces. Bendiciones, hermano, un abrazo. Un gran abrazo, gracias.